Hoy nos fijamos en las mujeres que miman, cuidan y garantizan la calidad del aceite riojano, algunas de ellas emprendedoras y responsables de Trujales que son referencia en nuestra comunidad. Bienvenidos a 7 Magazine. Vamos a hablar del papel que desempeñan estas mujeres en el aceite de La Rioja y también hablaremos con padres ante esta Semana Blanca. Muchos hacen encaje de bolillas para poder cuidar a sus hijos en esta semana festiva para los escolares. Más que conciliar con las familias es al contrario, no puedes conciliar porque una vez que tienen 3-4 días, pues si tienes 10 días en vez de 3-4, pues te organizas ya para coger unas vacaciones. Pero dividir 3 por un lado, 4 días y por otro lado otros tantos, pues es mucho más complicado para el trabajo y los niños. Y luego estamos con Cocosca, el grupo navarro que actúa este fin de semana en la Sala Estéreo de Logroño. Comienza 7 Magazine en las 7 de La Rioja, esta jornada de miércoles, nuestra mesa de actualidad, de debate, de opinión, a la que hoy se suman José María Marcolain. Marco, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, gracias. Buenas tardes. Y también Joaquina Joaquín. Hola, Joaquina. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidos a los dos. Bueno, tenemos muchos temas sobre la mesa, desde luego Ucrania, desde luego ese 8M, también el COVID, algo hablaremos de COVID también, la pandemia todavía sigue dejando algunos coletazos y de ello hablaremos y de alguna otra cuestión, así que les invitamos a que se queden con nosotros en esta mesa en la que, bueno, todavía también colean los ecos de ese 8M que ayer tiñó de morado muchas calles, sobre todo reivindicaciones, Joaquina. Bueno, es un día significativo, el 8M, pero son todos los días del año. Todos los días seguimos con este mismo problema, por llamarlo de alguna manera, de las mujeres, pues bueno, que todavía estamos pues en inferioridad en casi todos los ámbitos y en la mayoría de los países del mundo, ¿no? En todo el mundo en general. Sacaba antes un dato y solamente el 11% de los jefes de Estado, de las personas que mandan en países a nivel mundial, de los 193 países, solo el 11% son mujeres. Y mira cómo tenemos el mundo en estos momentos, ¿no? Entonces yo creo que ya, aunque no sea más que por vamos a intentar algo diferente, debería haber muchas más mujeres, deberíamos entre todos, entre hombres y mujeres, ayudar a que las cosas cambien, a que haya una nueva perspectiva, una nueva mirada de las mujeres, una nueva sensibilidad hacia el mundo en general, ¿no? Entonces, bueno, y todo esto parte de la educación, como siempre, y por eso me parece muy interesante ver en las manifestaciones pues a toda la familia, ¿no? Son manifestaciones y son días del 8M de mujeres, de hombres, de niñas, de niños, todos a una, porque al final esto va a ser bueno para todos, ¿no? Esos techos de cristal, los que hacía referencia a Joaquina y que son una realidad. Sí, estamos ante una sociedad que sigue evolucionando, pero todavía obviamente estamos ante pues bastantes problemas de machismo y por lo tanto sí que es necesario que la sociedad se dirija hacia una sociedad feminista, ¿no? Es interesante que al menos una vez al año se ponga un especial énfasis, para eso se celebran los días nacionales y los días internacionales, para generar y sobre todo para hablar, ¿no? Y poner el acento en ese tema, pero como bien decía Joaquina, es un trabajo diario, ¿no? Yo sí que un poco por salir un poco, yo por ejemplo me muestro muy crítico con esas, especialmente compañías, ¿no? Que ante estos días su única labor o su única manera de sumarse es cambiándose el logotipo de las redes sociales o de poniéndose un lacito para ese día y demás, que eso está bien porque obviamente sensibiliza, pero obviamente puede ser una oportunidad muy interesante para que las empresas, las organizaciones, incluso también las propias familias puedan demostrar y puedan indicar esas buenas prácticas que hacen para que a lo largo del año vayamos a esa sociedad tan feminista que obviamente es necesario y que sobre todo hay que concienciar desde edades tempranas. Y por lo tanto, la celebración de un 8M
todo lo que contribuya a generar ese debate y a sensibilizar de que efectivamente todavía queda mucho camino por recorrer, siempre será bienvenido. Es que hay todavía precedentes, y muchos de los que nos han precedido, precisamente gracias a esas reivindicaciones, no hasta hace mucho un hombre cobraba más que una mujer por el mismo trabajo, ¿no? Y son cuestiones que han tenido que ponerse encima de la mesa y reivindicarse. Se sigue persiguiendo aún hoy en día, ¿no? Hace pocas semanas hablábamos precisamente de la brecha salarial en esta misma mesa de debate. Sigue sucediendo cada vez menos, pero bueno, el gran problema en estos momentos es que está muy arraigado en la sociedad qué tipo de trabajos hacen las mujeres y qué tipo de trabajos hacen los hombres, y eso sigue sucediendo. Las mujeres seguimos siendo vistas como la parte de la familia que se ocupa de los mayores, que se ocupa de los niños, que se ocupa de los otros en general, ¿no? Y en el mejor de los casos reciben un salario por ello, pero está en la escala más baja, ¿no? de la categoría salarial, en el mejor de los casos que cobren ese salario. Entonces, mientras no seamos capaces de cambiar eso y que las mujeres hagan otro tipo de trabajos o que se igualen, ¿no? Porque no digo que dejen de hacer ese trabajo, sino que también los hombres estén en los trabajos que ahora las mujeres hacemos y las mujeres en las que los hombres ocupan ahora por tradición, ¿no? Que esto es una tradición que lleva demasiados siglos ya enraizada en nuestra sociedad. Y luego está la tipología de esos contratos. En su mayoría, cuando hablamos de contratos temporales, son los que hacen y se dedican a mujeres. Sí, sobre todo que hay que ser también conscientes de que, por ejemplo, hay una serie de información que todavía hay empresas que de forma ilegal solicitan a futuras empleadas, como por ejemplo preguntas como si tiene intención de casarse o tiene intención de ser madre. Eso es algo que todavía, por desgracia, se sigue produciendo, y eso es algo que no debería primero que no se debe hacer porque es ilegal, y en segundo lugar éticamente tampoco, ¿no? Moralmente. Y sobre todo que ese tipo de aspectos contribuyen a que luego a nivel de lo que estáis hablando, ¿no? El tema de salarios, a nivel de responsabilidades y demás, sí que es algo que se está notando, ¿no? Al final aspectos como la conciliación familiar sí que se nota muchísimo en aspectos si es hombre o es mujer, y eso es una de las muchas cosas que tenemos que evolucionar como sociedad. Bueno, pues ahí estaban esas reclamaciones, esos gritos que salieron ayer a la calle, y sobre todo ese mensaje de igualdad que hemos querido sumar en esta mesa. Vamos con más cosas. Desde luego tenemos que mirar a Ucrania, tenemos que mirar a esa situación tan devastadora donde las imágenes y la crueldad total de una guerra cada vez se va haciendo más patente, Marco. Siglo XXI, y que estemos en algunos aspectos viendo cómo la sociedad no evoluciona tan rápido o en el sentido en el que se esperaba, ¿no? Que evolucionase. No hay cabida para las guerras en el siglo XXI. Es verdad que el conflicto entre Ucrania y Rusia pues, no es reciente, es decir, lleva 8 años encima de la mesa, pero lo que ha hecho el gobierno de Rusia, en este caso Putin, es totalmente... No tengo palabras para definirlo, una invasión de estas características. Sí que es importante que tengamos en cuenta un aspecto como es la ayuda humanitaria. Estamos demostrando, La Rioja, los españoles y prácticamente todo el mundo está demostrando la solidaridad con el pueblo ucraniano ante esa invasión de Rusia, injustificada invasión de Rusia, y sobre todo hay un aspecto que hay que tener en cuenta y que es importante. Estamos viendo mucha donación en especie, mucha donación material con toda la buena voluntad del mundo, pero sí que es importante que tenemos que entender que la situación que se está viviendo ahora mismo en Ucrania es el de, primero, apenas hay corredores humanitarios, y los corredores humanitarios, los pocos que se están empezando a habilitar, son corredores que van a utilizar las organizaciones humanitarias con experiencia en la zona. Por lo tanto, todos esos materiales que ahora mismo estamos donando, ahora en este preciso momento, probablemente generen un colapso en las fronteras, y por eso es muy importante que ahora mismo nos volquemos con colaborar con organizaciones que tengan convenio con la Asociación de Cooperación Internacional de España económicamente, porque ahora es el momento en el que debemos colaborar con Ucrania, así con apoyo económico a través de esas organizaciones que están auditadas y además tienen convenio, como digo, con la Agencia de Cooperación Internacional. Y el tema material, que por supuesto, insisto, cualquier ayuda siempre es buena, quizá tenga que esperar un poquito más adelante, cuando todos esos corredores y toda esa movilización humana que está viendo en estos momentos, pues tenga otro rumbo.
Hablar de corredores humanitarios en el siglo XXI. Sí, bueno, pues como bien decías, es una cosa dramática, ¿no? A estas alturas, ¿no? Es lo que comentaba antes, ¿no? Mira hacia dónde va el mundo, ¿no? Tal vez es el momento de darle un giro y mirarlo con otros ojos y otra sensibilidad. A mí, no sé, se me encoge el corazón los 2.100.000 desplazados que hay actualmente. Se hablaba hace unas semanas de que podía llegar a 4 millones y casi todos hacíamos locos, como 4 millones de personas, ¿no? Campando por Europa, y estamos ya en los 2.100.000 y aquí queda mucho todavía. O sea, han llegado 1.000 personas a España, van a llegar muchísimos más. Y bueno, la verdad que lo que está haciendo Polonia, que es el principal país receptor de todas estas personas desplazadas, la verdad que me parece increíble. O sea, cómo de pronto llegan a sus fronteras, pues creo que más de 1 millón de personas han llegado ya, cómo se están organizando, cómo se está organizando todas las asociaciones, todas las ONGs que están allí trabajando en el país para que esto no haya sido un caos. La verdad que creo que cuando hacemos las cosas y cuando nos ponemos hacemos las cosas bien. Pero debería haber mucha más gente trabajando en vías diplomáticas también para intentar solucionarlo. No sé si la vía diplomática es 100% diplomática o es una amenaza velada, no lo sé, no es mi campo, ¿no? de conocimiento, pero sí que no deberíamos permitir como sociedad que llegara a este punto. O sea, yo creo que ya ha ido demasiado lejos y no deberíamos permitirlo. O sea, los gobiernos del mundo, no solamente los gobiernos europeos, no solamente Estados Unidos, que parece que está en todas las salsas, no solamente ellos debería estar el mundo metido ahí intentando solucionar este tema. Y no sé cuál es la vía de solución, pero desde luego que permitir que tantos millones de personas estén sufriendo. Y además es que es una situación que no tiene fecha de caducidad, que dices, bueno, esto se va a solucionar, en algún momento sucederá algo, no sé si saldrán los rusos de Ucrania, si se quedarán, algo pasará, ¿no? Pero es que la cantidad de niños a los que les va a quedar una secuela para toda su vida, o sea, este conflicto se va a enquistar durante años, años y años. Entonces, es una responsabilidad del mundo que esto se pare ya. Hablabais antes, hablabas Marco, de esos canales oficiales de organizaciones solventes a las que dar esa ayuda. Precisamente de ello vamos a hablar con Mario Domínguez, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de La Rioja. ¿Qué tal, Mario? Hola, buenas tardes. Vosotros abogáis precisamente por eso. De hecho, el Colegio de Farmacéuticos de La Rioja ha donado 5.000 euros a Farmamundi para el envío de material farmacéutico muy necesario, una ayuda tremendamente urgente, y abogáis porque se haga a través de canales oficiales esas donaciones y de organizaciones solventes. Sí, así es, efectivamente. Abogamos por eso siguiendo las indicaciones de las ONGs y de la gente que lleva años trabajando ahí a pie de las crisis humanitarias, ¿no? Nosotros como farmacéuticos somos mediadores de esta ayuda. Nosotros vamos de la mano de ONGs y como Farmacéuticos Mundi, Farmacéuticos Sin Fronteras o cualquier otra ONG que hay que poner en valor a todas ellas, ¿no? Es de admirar también y de reconocer el impulso solidario de la ciudadanía en general, ¿no? El acopio de bienes de consumo, inicialmente de medicamentos, desde la mejor de las voluntades y las intenciones, pero hay que hacer una labor pedagógica también, ¿no? De optimizar estos recursos y de que esa colaboración llegue de la forma adecuada. Los medicamentos son bienes especiales, tenemos que garantizar la seguridad allí donde en su destino, donde se aplican, y la normativa, la regulación para la donación en fines humanitarios de medicamentos es muy estricta. Tienen que ser medicamentos que vengan etiquetados en ciertos idiomas para que allí se puedan entender, que tengan una caducidad suficiente para garantizar que llegan con caducidad suficiente. Nunca jamás pueden ser medicamentos que han estado en nuestras casas y nosotros no queremos y los devolvemos a las farmacias para ese fin, y etcétera, ¿no? Y luego garantizar siempre que el canal de envío es ese. Por eso abogamos por ONGs pues, como Farmacéuticos Mundi o Farmacéuticos Sin Fronteras, para canalizar ayudas económicas para optimizar en el punto de destino donde se saben los requerimientos que hay, las necesidades que hay. Igual no hace falta paracetamol, ya hace falta en un momento dado pues material para torniquetes u oxígeno o lo que sea, ¿no? Siempre de la mano, como digo, nosotros somos intermediarios de los directores generales de las ONGs, que son los que marcan las pautas, y siguiendo los criterios de la Agencia Española de Medicamentos, ¿no?
Es cierto que se solicitó como ayuda urgente a los medicamentos, pero vosotros insistís en esa idea de que los ciudadanos no deben ser quienes organicen estas recogidas de medicamentos de manera no oficial. ¿Cómo os organizasteis vosotros, los farmacéuticos riojanos, para esta donación y para poneros en marcha y generar esta ayuda? Bueno, pues el colegio y la farmacia riojana siempre ha estado ahí, ¿no? Ha intentado estar ahí y ahora pues, una vez más hay que estar, ¿no? Pues fue precisamente desde el comienzo en una crisis que creemos que es un esperpento de la humanidad lo que está pasando hoy en día, ¿no? Y precisamente ese impulso solidario que es de admirar por parte de la ciudadanía nos hizo ver que teníamos que tomar un poco las riendas también una labor pedagógica también de la mano del Gobierno de La Rioja, de la Dirección General de Farmacia, con la que hemos hablado mucho de esto, ¿no? Aprovechar esto para hacer una labor pedagógica, hacer una aportación económica desde el colegio, que en este caso es importante, pero es lo de menos, pero también canalizar, ¿no? Animar a la ciudadanía a colaborar económicamente con estas ONGs, que son los que mejor uso van a dar, y sobre todo poner en valor el medicamento, muy necesario allí, pero como bien decimos, de la forma adecuada, ¿no? Cumpliendo las normativas españolas y europeas de donación de medicamentos para fines humanitarios. Y sí nos ha preocupado también desde el colegio y también pues, desde la Administración, desde la Consejería de Salud, pues que el medicamento siempre esté garantizada su calidad, ¿no? Su calidad, que no se produzcan acopios de medicamentos de forma indebida y sobre todo que se garantice, como bien digo, la efectividad allí donde son necesarios, ¿no? Y bueno, yo quiero aprovechar también aquí para poner en valor la labor de absolutamente todas las ONGs y todos los ciudadanos, ¿no? Que desde el mejor de las voluntades pues han puesto lo mejor de sí mismo, ¿no? Y yo siempre soy de la opinión que hay que sumar y sumar, ¿no? Granitos de arena hasta hacer montañas, ¿no? Y creo que es una muestra más de ello. Y nosotros, pues en este momento, pues una vez más, pues hacer una labor pedagógica, animar a todos los ciudadanos a través de las farmacias, tienen números de cuenta de Farmacéuticos Mundi para poder aportar para este fin farmacéutico y bueno, pues ahí queda, ¿no? La colaboración de la farmacia riojana en todo esto. Mario Domínguez, presidente del Colegio de Farmacéuticos de La Rioja, gracias y enhorabuena. Muchas gracias a vosotros, un saludo. Bueno, pues colegios, organizaciones, toda ayuda es poca en este caso, pero también reiterar ese mensaje de bajo los cauces oficiales, ¿no? Sobre todo hay que entender una cosa, que esto es lo que da la clave de por qué es tan importante la donación económica a las organizaciones solventes. Estas organizaciones, habitualmente con presencia internacional, están habituadas a trabajar en este tipo de escenarios. Y como digo, en el caso, por ejemplo, la que más conozco obviamente es Cruz Roja, pero hay otras más igual de válidas. En este caso, cuando se hace toda esta distribución en una zona en la que llevan más de 8 años trabajando, al final ahí está todo como muy medido. Es decir, los elementos de primera necesidad para cocinar, medicación o abrigo y demás, está todo en unas cajas que está todo medido, saben perfectamente cuánto pesa cada caja, cuánto mide, saben perfectamente cuánto cabe en cada avión, saben absolutamente todo y además, como son organizaciones internacionales, tienen presencia de estos materiales en las fronteras y cerca, digamos, de donde se necesitan. Por lo tanto, la logística se gestiona de otra manera. ¿Qué es lo que ocurre? Que al donar económicamente, además de que permite que estos materiales que se necesitan ya está todo cuadriculado y muy medido, hace que todo el esfuerzo realmente se optimice mucho más. Y además, también es importante que todo lo que se intente comprar en la zona va a contribuir a una economía de un territorio que ahora obviamente está muy mermado. Por eso insistimos, aunque obviamente no queremos criticar, o yo no quiero criticar que haya donaciones, porque como ha dicho Mario, es fantástico, ¿no?, que la sociedad se vuelque y más ante una situación de estas características, y cualquier ayuda siempre es bien recibida, pero si queremos realmente optimizar ese esfuerzo, vamos a hacerlo de una manera de la que cada euro de nuestro esfuerzo realmente se multiplique lo máximo posible. Se entiende desde luego ese mensaje, Marco. Y relacionado con esto han saltado las alarmas sobre las mafias, claro, ¿qué se hace con esos refugiados, especialmente con los niños y estas mafias de menores que hacen su agosto precisamente en estos momentos de debilidad? En estos momentos afortunadamente sale lo mejor de todos y eso se ve,
pero también, pues como siempre, pues algunos aprovechan, ¿no?, para seguir haciendo su negocio. Sí, ya Save the Children precisamente alertaba ya desde hace unos días del peligro que están teniendo pues niños que desafortunadamente han tenido que viajar solos, de mujeres. Al final las mujeres sufrimos especialmente también junto con los niños en este tipo de conflictos bélicos, ¿no? Ya se está hablando de violaciones de mujeres por parte de los soldados que han invadido el país. Entonces, bueno, la verdad que también ahí sí que hay que apoyar a este tipo de ONGs que son especialistas en cuidar, velar y alertar también, ¿no?, al resto de países para que puedan seguir haciendo su trabajo y minimizar en la medida de lo posible pues que la gente sufra más todavía, ¿no?, de lo que ya tiene encima. Así que bueno, también se hablaba, pues bueno, todos queremos ayudar, ¿no?, y casi que todos estaríamos, o muchos estaríamos encantados pues, de tener algún niño, alguna niña en casa ucranianos en estos momentos, pues haciendo dándole todo lo que no ha tenido, ¿no? Pero también ahí tenemos que tener cabeza y ser obedientes con las ONGs, hacer lo que nos piden, que si hay que donar dinero, pues en estos momentos donaremos dinero. Cuando nos pidan que acojamos a familias, pues todos los que podamos lo haremos. Estaban diciendo también esta mañana pues que, claro, muchos estamos capacitados para acoger una persona en casa, por ejemplo, ¿no? Pero no puedes separar a una familia. Entonces hay que saber también lo que tú puedes dar y muchas veces lo más sencillo y lo más útil, como bien dices, es dar dinero, ¿no? Donar dinero que en realidad pues bueno, pues tampoco ni te va a sacar de pobre muchas veces, ¿no? Y estás contribuyendo pues a que gente pues viva mucho mejor, ¿no? Y bueno, viva mucho mejor, que sobreviva en estos momentos mejor, ¿no?, que es la palabra adecuada. Hoy hablaba también el portavoz del Gobierno de La Rioja sobre la disponibilidad que tiene nuestra comunidad. Dispone de 19 viviendas, más 9 en reserva, y hablaban de que unas 40 familias ya habrían manifestado esa predisposición, estarían dispuestas a acoger refugiados. Esto es lo que decía el consejero portavoz Alex Dorado. Ha creado, como saben, el Centro de Coordinación para la Respuesta a la Crisis Humanitaria en Ucrania, copresidido por la presidenta Concha Andreu y por la delegada del Gobierno, María Madorrán, para dar respuesta a estas personas desplazadas que llegan a La Rioja y a sus necesidades. Este centro de coordinación está también integrado por representantes de ambas administraciones con competencias directamente vinculadas con la atención y el apoyo a las demandas futuras de estas personas que residían en Ucrania, también por representantes de las localidades riojanas con más residentes ucranianos y por miembros de las entidades dedicadas a la acogida internacional. Se trabaja en prever un escenario en el que se atenderán y garantizarán necesidades y derechos básicos de estas personas mientras residan en La Rioja, como la escolarización de los niños y niñas, el acceso a alojamientos o vivienda, a servicios sociales básicos y cualquier otra necesidad que pudieran tener o que pudiera surgir. Bueno, se va a hablar mucho durante las próximas semanas, precisamente la actualidad va a estar ahí, ¿no?, en gestionar estos refugiados que van a llegar a nuestro país. Refugiados que huyen de la guerra, ¿no? Y al final lo que vamos a empezar a ver, además me parece acertado que se cree una comisión de coordinación. Lo estamos, por ejemplo, viendo los primeros resultados en Arnedo, ¿no?, donde ya han confirmado la llegada de unas 10 personas, que Arnedo es una ciudad donde hay una presencia de una comunidad ucraniana pues elevada, y al final eso lo que ha permitido es que esas personas puedan acoger a esos familiares que han llegado directamente. Y como aspecto positivo, y como comentaba el consejero Dorado, se ha confirmado que ha funcionado, porque mañana mismo van a empezar ya 3 menores escolarizados en colegios de Arnedo. Y además esto es muy interesante para la pronta integración de todas estas personas que ya están empezando a llegar a La Rioja, y que además, obviamente, especialmente los más vulnerables, que tengan esos derechos básicos como el de la escolarización y la integración lo antes posible, para intentar paliar ese daño emocional y psicológico que obviamente están sufriendo, y que también me consta que van a recibir un apoyo emocional en estos primeros momentos allí en Arnedo.
Más cosas. Vamos a hablar de la pandemia. Ahora el debate que nos va a tocar es el de las mascarillas, ¿no? Muchos se preguntan esa retirada de las mascarillas para cuándo se va a oficializar. Algunos apuntan a que antes de la Semana Santa podría retirarse. Vamos a ver lo que también ha dicho hoy el consejero portavoz del Gobierno de La Rioja. Debatir tanto esta tarde en forma de comisión como mañana en conferencia. Será uno de los temas que se trate. Nosotros, bueno, en la línea de que obviamente la voluntad es que se quite lo antes posible, pero siempre teniendo en cuenta pues, los criterios científicos y epidemiológicos que tienen que primar, y es un debate que se va a dar entre esta tarde y mañana y veremos a ver qué se decide, siempre de forma coordinada, colegiada con el conjunto de las comunidades autónomas y con el Gobierno de España. Bueno, este debate que nos va a acompañar, parece, en los próximos días. La verdad que después del cuerpo que se le queda a uno hablando de Ucrania, pero bueno, hay que continuar también. Sí, esto es como secundario ya, sí, ¿no? Si me pongo la mascarilla o me la quito, ya por un poco más, sí. La verdad, pues como siempre, en España no nos ponemos de acuerdo, ¿eh? No hay manera, la verdad. Leía antes, bueno, comunidades que sí, comunidades que se niegan absolutamente a eliminar las mascarillas. Yo estoy muy de acuerdo con lo que decía el consejero, pues que al final hay que atender a criterios científicos, ¿no? Cuando los técnicos nos digan que es momento de quitárnosla, pues nos la quitaremos. Y si de paso nos fueran contando en qué planes preventivos están trabajando para no volver a esta situación, pues yo me quedaría mucho más tranquila, sinceramente. Ya sé que acabamos de pasarlo, no sabes cómo, no seas agorera, ¿no? Pero bueno, yo creo que se puede ir trabajando también en esas cosas, ¿no? Y sí, me parece bien que se quiten las mascarillas. No creo que todos nos quitemos las mascarillas a la vez, aunque nos lo digan, porque todavía, bueno, hay mucho miedo en el cuerpo. Y además yo creo que para determinados ámbitos, y por ejemplo pues para hospitales, yo creo que estamos mucho más seguros en general con una mascarilla que sin ella. Y en eso también tendríamos que aprender un poquito de los asiáticos, ¿no? Cuando antes empezábamos a viajar por el mundo y nos llamaba la atención ver a la típica asiático con la mascarilla, y tú decías, pero qué raro, ¿no? Se cree que le voy a pegar algo. Y luego te decían, no, es que no es que ella se crea o él se cree que le vas a pegar algo, es todo lo contrario, no te quiere pegar a ti en muchos casos, ¿no? Y yo creo que esos hábitos deberíamos mantenerlos también, me parece importante, igual que en una sala de conciertos con tanta gente, bueno, pues yo creo que habrá muchos que no se quitarán la mascarilla tan pronto. Cuando en 6 días van a cumplir 2 años desde que nos encerraron a todos, y nos confinaron. 2 años. Para algunas cosas parece que fue ayer, pero para otras parece que ha pasado una eternidad, o sea, no hay un término medio, ¿no? Es verdad que han sido 2 años muy complicados, y bueno, pues muy complicados de gestionar para todos, a nivel particular, a nivel profesional, a nivel incluso gubernativo, ¿no? Pero llegamos a un momento en el que hoy, obviamente, 2 años después, sabemos mucho más, conocemos mucho más, hay vacunación, estamos ya con la 3ª dosis vacunando a toda la sociedad, y al final el tema de las mascarillas, bueno, pues yo también, y eso que he sido muy radical meses atrás, ¿no?, sobre su uso, pero es verdad que estamos en un momento en el que ya tiene que dejar de ser obligatorio para ser voluntario, siempre y cuando haya ciertas opciones, porque eso es importante que lo sepamos, que no significa que no sea obligatorio que dejemos de usarla, podemos usarla voluntariamente, al igual que hacemos en exteriores, pero sí que es verdad que hay que también apelar a la responsabilidad, porque hay ciertas situaciones, ciertos lugares, ciertos espacios muy cerrados que obviamente pues van a requerir de una alta recomendación en el uso de la mascarilla. Bueno, pues veremos también ese debate, cómo evoluciona en las próximas semanas. Esta semana en lo que estamos es en esa Semana Blanca que ha arrancado y es pues no lectiva para los escolares, y esto desde luego lo que supone es un encaje de bolillo para las familias que tienen que cuadrar, bueno, pues esa vida laboral, los peques en casa, bueno, cuando se habla de conciliación, ¿no? Y hay alternativas, en este caso hemos estado en Logroño conociendo algunas de esas alternativas. El nuevo modelo de calendario escolar hace que los centros jóvenes y ludotecas se llenen de actividades para los más pequeños. Nosotros nos hemos venido hasta el Centro Joven El Tacón, donde van a llevar a cabo diversas actividades. Nos encontramos con José Daniel Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien.
Responsable de la empresa Plan B, ¿verdad? Sí, nada, aquí estamos celebrando un poco esta semana un poco extraña que nos ha pillado este año y nada, disfrutando a tope con los chavales. Vamos a preparar 5 días con actividades de mañana, pues eso, para todos los chavales que se han apuntado. Este año tenemos 48. Nada, tenemos muchas actividades, todas muy divertidas y con ellas, pues eso, como veis aquí detrás, están disfrutando, pasándoselo muy bien y aprovechando a tope. 48 plazas que desde el primer momento se han cubierto, ¿verdad? Sí, 48 plazas, se han cubierto desde el principio. Hemos tenido luego, nada, tenemos un par de reservas también, o sea que como veis ha sido ya con muy buena acogida todo este proceso. Unas actividades que se van a realizar al aire libre. Sí, son actividades, vamos a realizarlas al aire libre. Un par de días estamos un día aquí hoy en el Centro Joven del Tacón, que es un poco de presentación para que los chavales cojan confianza, se conozcan, haremos algunas manualidades. Y luego a partir de mañana ya son actividades al aire libre, todas fuera. Van a hacer karting, vamos a hacer espeleología, muy sencillitas, muy fáciles. Luego pues iremos a un parque de atracciones, un acuario, haremos comida también con ellos, un taller de cocina, un poco de todo. O sea que como veis es muy variado y con muchas posibilidades para los jóvenes que se han quedado pues eso, estos días sin cole y para aprovechar un poco pues las mañanas. ¿Cómo se han tomado los jóvenes esta semana, estos días no lectivos? Bueno, yo creo que como todo, cuando tienen vacaciones es muy fácil para ellos y están muy contentos. Y bueno, al final este tipo de actividades hace que aprovechen un poco ese tiempo. En este tiempo que hemos estado pues un poco cada uno en su casa sin poder salir o sin poder hacer cosas juntos, creo que son buenas iniciativas en las cuales ellos pues empiezan otra vez a estar con gente, a confraternizar y a disfrutar un poco de los amigos y de la compañía de otros chavales. Ya hemos hablado con José Daniel Martín, responsable de la empresa Plan B, que nos ha contado las actividades que van a llevar a cabo, pero también queremos hablar con los más pequeños, los protagonistas de esta Semana Blanca. Mateo, María, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Cuántos años tenéis? Yo 12. ¿Tú? 10. Bueno, ¿y qué tal os lo estáis pasando? Este es vuestro primer día de campamento. Y genial. ¿Qué estáis haciendo? Pues hoy, mañana creo que vamos a ir a una cueva y pasado a un karting y a la bolera, o igual es al revés. Y de las actividades que vais a realizar, ¿cuál es la que más os apetece? Pues la cueva. Mañana la cueva, sí. ¿A ti? La del parque de atracciones, solo que me la voy a perder porque me tengo que ir a San Sebastián. Bueno, al final estáis mucha gente nueva, muchos jóvenes. ¿Estáis conociendo gente nueva? Mucha, bastante, un montón. Estáis haciendo amigos, ¿no? Sí. Bueno, chicos, pues muchas gracias por atenderme y que lo paséis bien. Disfrutad. Nos encontramos en el Parque de los Picos de Urbión, precisamente porque está Fátima al cuidado de 8 niños. Bueno, cuéntanos, Fátima, ¿a qué se debe tantos niños? Bueno, pues porque yo tengo 5 niños y luego pues unos amigos que trabajaban los dos, pues me he quedado con sus 3 niños. Claro, porque ha iniciado la Semana Blanca, que es del 9 de marzo al 15 de marzo, y al final muchos padres no tienen con quién dejar a los niños, ¿verdad? Sí, eso es. Es que esto nos ha descolocado mucho a todos, entonces no puedes pedir un permiso para abril, otro permiso para marzo, y entonces al final pues yo que trabajo en casa pues me puedo quedar con ayudar a algunos amigos. ¿Qué opinas de esta Semana Blanca? Bueno, pues sobre todo que más que conciliar con las familias es al contrario, no puedes conciliar porque una vez que tienen 3-4 días, pues si tienes 10 días en vez de 3-4, pues te organizas ya para coger unas vacaciones. Pero dividir 3 por un lado, 4 días y por otro lado otros tantos, pues es mucho más complicado para el trabajo y los niños y todo. Bueno, pues el encaje de bolillos que tienen que hacer muchos padres para dar solución a esta Semana Blanca que ha aparecido en el calendario.
y que así hay de que conciliar. pronto me ha parecido. Pues la verdad que yo les admiro, o sea, padres y madres, es que es complicado. O sea, el tema de las actividades pues está fenomenal y además que hagan cosas diferentes pues ayuda, estimula y demás. Está muy bien, siempre y cuando no te cuesten dinero. Porque bueno, ya hay familias que les cuesta llegar a fin de mes, con uno dependiendo, con dos vaya y ya si tienes 5 como esta señora, pues me quito el sombrero. Entonces, bueno, es complicado porque los días de vacaciones que tenemos son los que hay y cómo te los divides a lo largo del año pues es difícil porque luego ya tienen que hacer el encaje del verano, qué haces con los niños julio y agosto, ahora que haces una semana con los niños, al final padres y madres están todo el día pidiendo favores casi, ¿no? Entonces yo creo que está muy bien la semana, está muy bien que los niños tomen descanso de vez en cuando y seguramente pues a lo mejor desde el punto de vista psicológico pues será recomendable que hagan este tipo de descansos, pero también desde los organismos tienen que ponerle soluciones. Marco. La conciliación familiar es un aspecto muy importante y obviamente todo tiene que girar en torno a ello, ¿no? Y comparto plenamente lo que has comentado sobre que entiendo que será positivo para los menores este tipo de pausas, pero claro, si no genera luego estos problemas a nivel familiar. Bueno, creo que ya nos escucha. Vamos a ir con otro tema porque hemos conocido un dato. Han subido casi un 5% las rupturas matrimoniales en La Rioja en el año 2021, el año pasado. Y vamos a hablar con Carlos Ruiz, que creo que ya nos escucha. Él es abogado y queríamos charlar un poco sobre esta noticia, precisamente un 5% que suben esas rupturas matrimoniales en La Rioja, y que nuestra comunidad se sitúa entre los 9 territorios donde más demandas por rupturas matrimoniales se presentaron. Hola, ¿qué tal, Carlos? Hola, buenas tardes, Silvia. ¿Qué te parece este dato? Estamos entre esas 9 comunidades donde más se presentaron estas demandas. Bueno, a ver, los datos de los divorcios, siempre son interpretables como todo técnicamente. Lo que suele ocurrir es que, y en concreto, después de todo lo que ha sido la pandemia, nosotros los abogados solemos bromear siempre con una cuestión que parece una tontada, y es que cuando hay mucha convivencia, es decir, después del verano, después de Navidades, después de Semana Santa, que son periodos en los que hay muchísima más convivencia entre las parejas, es cuando se producen a la vez esos periodos en los que se acude a los despachos de profesionales para divorciarnos. En el caso de España en general y en La Rioja en particular, pues durante el año 2020 y 2021, como consecuencia de la pandemia, nos hemos visto obligados a convivir mucho más. Esa convivencia que, como digo yo, no estamos acostumbrados los matrimonios a convivir, pues provoca y deviene en divorcios, en rupturas matrimoniales. ¿Qué ocurre en La Rioja? ¿Qué es lo que nos diferencia? Bueno, supongo que somos pocos, hay poca distancia entre nosotros y es más fácil que se nos agrande esa diferencia a la hora de convivir, no lo sé. La verdad es que no tengo ningún dato que pueda decir por qué en La Rioja se ha divorciado más gente. O sea, que todavía estos datos reflejan esa parte de la pandemia, del confinamiento. ¿Se puede interpretar así? Yo creo que sí. Durante el año pasado, el 2021, vuelvo un poco a lo que he dicho antes. La gente, además aquí en La Rioja se produce una cuestión muy curiosa que es San Mateos. Es decir, la gente tiene que convivir durante el verano, pero piensan, bueno, ahora volvemos a la normalidad y intentamos recuperar nuestras vidas normales, la convivencia siempre es más complicada y damos siempre una segunda oportunidad hasta después de San Mateos. San Mateos son los que de alguna manera demuestran una vez más que no se puede convivir y es cuando se producen a partir de después de San Mateos el incipiente incremento en las demandas de divorcio. Yo sé que es un poco frívolo, pero es que solemos comentar que nuestros padres, la gente que son nuestros mayores, los que tienen ahora más de 70 años, fueron de una generación que cuando las cosas se rompían, las trataban de arreglar. Y la gente que tenemos menos de 60 años, pues nos hemos acostumbrado a que cuando una cosa se rompe nos sale más barato tirarla y comprar una nueva. Entonces, desgraciadamente, la gente más joven, por decirlo de alguna manera, nos hemos acostumbrado a que si algo no funciona como nosotros hemos idealizado que debe funcionar, pues lo cambiamos, léase, nos divorciamos. Bueno, vamos con otro dato, esos procesos para la guardia y custodia de los hijos no matrimoniales no consensuadas también han experimentado una subida, claro, en este caso también el factor de los hijos. Claro, también, bueno,
si antiguamente era muy difícil en España mantener a un hijo fuera de una relación matrimonial, se ha producido un efecto inverso, es decir, en la actualidad muchas parejas conviven y tienen hijos, pero no llegan a dar el paso de casarse. A la vez que no se producen esos matrimonios, pero se tienen relaciones asimiladas al matrimonio, como puede ser el hecho de tener hijos, pues obliga obviamente a regular lo que pueda ocurrir después de que se rompe esa relación afectiva. Cuando se rompe esa relación afectiva, de alguna manera y a través de los tribunales de justicia, porque eso sí que es cierto que cuando se trata de un divorcio no se puede acudir a otro mecanismo para regular las relaciones con los hijos, sino que necesariamente hay que hacerlo a través del juzgado. Y como digo, pues en esos casos se rompen las relaciones afectivas y es un trámite muy parecido al de un divorcio. Se puede decir que lo único que diferencia es el hecho de que alguien se ha puesto un anillo previamente, pero hay que regular las relaciones que tienes con esos hijos. Carlos Ruiz, abogado, gracias por haber estado con nosotros, un placer. Gracias a vosotros, Silvia. Gracias. Bueno, pues apuntamos ese dato, que después de los San Mateo ratifican esos procesos de divorcio y separación. Gracias a los dos, gracias Marco, gracias Joaquina, gracias a los dos. Buena tarde. Vamos a hacer una pequeña pausa, estamos de vuelta enseguida aquí en 7 Magazine, en las 7 de La Rioja. Hasta ahora.